¿Listo? Sí, ya, estamos al aire. Pues bueno, Vale. yo soy Antonio Panchi y me encuentro con Maripaz. Estábamos platicando muy a gusto, la verdad es que les platicaríamos un poco de esto, pero se dispersaría la plática y la sesión del día de hoy y no queremos hacer comerciales en este momento porque apenas es un negocio en proyecto, o sea, todavía no tenemos como eslogans y todo eso, pero les platicamos más y se quedan con nosotros. ¿Cómo estás, Maestra Jimena? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué le Bien, parece el negocio? Que diga, ¿cómo está? la plática lo Sí, podemos abordar en un nuevo seminario. bueno. Podría ser todo. Que tenga que ver con estética y cuestiones de marketing al mismo tiempo, una cuestión coloquial y una cuestión filosófica. ¿Le parece? Sí, claro. ¿Cómo ves, Maripaz? ¿Le entras? Pues sí, me parece una muy buena propuesta de negocio, la verdad. Creo que vamos a tener Vanidad, bien. vanidad, Maripaz. Vanidad de Bueno, vanidades. la gente que va llegando va a decir, ¿esto es qué onda? Pero no. Ya estamos al aire, ya estamos en nuestro módulo de filosofía para niños y vamos a entrar a hablar de algo que es bastante interesante, yo digo que fundamental para este seminario, para este diplomado sobre pensamiento crítico, que es el pensamiento multidimensional. Entonces, vamos a pasar, ya saben, nuestra cortina de siempre para agradecer a nuestros patrocinadores que considerando el que se acaba de incluir hoy, pues tenemos cero, pero no importa. Vamos a echarle ganas, al final esta es una labor que nos gusta y lo que vamos a hacer es justamente pasar a la cortina, te pedimos por favor de ese lado que nos ayudes a compartir, que le pongas un comentario para recomendarnos y si tienes dudas o preguntas, por favor de este lado. Vamos a arrancar entonces nuestra cortinilla y después las dejaré solas para que puedan darse gusto con su curso. Así que...
buenas noches a todos los que se acaban de integrar con nosotros. Bienvenido una vez más a este seminario de filosofía para niños. Hola, maestra Jimena, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Maripaz, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Listas para empezar este martes con el tema de pensamiento multidimensional. Les recuerdo a todos que pueden escribirnos sus dudas, comentarios aquí en el chat y en el transcurso de la sesión iremos resolviendo y comentando todo, ¿vale? Listo, maestra. Pues yo les agradezco a todos los que nos acompañan, a los que nos ven ahorita y a los que nos ven después, a los que nos están siguiendo en este curso. Pues sí, vamos a iniciar nuestra cuarta sesión con lo que es el pensamiento multidimensional, del cual me gustaría reservar su concepto para el final, porque vamos a ver primero los elementos que lo integran, ¿sí? Las características de ellos, cómo funcionan, cómo nosotros como docentes podemos ver si estamos enseñando este tipo de pensamiento. Y es importante subrayar que es a partir de la línea de investigación de Lippmann, ¿sí? Y vamos a iniciar con lo que es uno de estos tres componentes del pensamiento multidimensional, que es el pensamiento crítico, y es la médula del diplomado al cual estamos nosotros contribuyendo con el curso. Bien. A modo de introducción, vamos a comentar que la búsqueda del pensamiento, del buen pensar, así, y su mejora ha sido una constante a través de la historia de la humanidad, ¿sí? Incluso el mismo concepto de lo que es el pensamiento, de lo que es esta acción de pensar, de cómo se compone, de cómo se ejecuta, cuáles son sus procedimientos, pues también siempre ha estado cambiante y ha adquirido diferentes significados dependiendo del episteme de la época en la que se maneje, ¿no? Podemos encontrar que es diferente la cuestión del pensamiento en una episteme renacentista, en una episteme clásica, en una episteme medieval, en una episteme moderna. Para los últimos tiempos, esta episteme se han encargado diferentes disciplinas de lo que es la mejora del pensamiento. Para finales del siglo XIX, para lo que es el siglo XX, ya la pedagogía la insertó en el terreno de lo educativo. Se ayudó de la psicología, se ayudó de la filosofía para buscar esta mejora de pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, para los griegos, el pensamiento estaba compuesto de dos dimensiones, lo que era el conocimiento y lo que era la sabiduría. Para los griegos, eran las virtudes intelectuales más apreciadas. En los conocimientos encontrábamos nosotros todo este compendio de cuestiones formales, de cuestiones establecidas, de leyes, de estatutos, ¿sí? Digamos que los conocimientos eran necesarios para aplicarse en las cosas indecidibles por medios racionales, ¿no? A diferencia de lo que era la sabiduría era lo que el conocimiento experiencial dotaba al individuo, ¿sí? Y la sabiduría era aplicada para las cosas decidibles, cuando el raciocinio no era suficiente. Por ejemplo, vamos a ver que entre estas cosas indecidibles estaban, si 1 más 2 era 4, pues no era una cuestión que interviniera en las subjetividades. Asimismo que el cuadrado de la hipotenusa era la suma de los cuadrados de los catetos, tampoco era indecidible. Sin embargo, había otras cuestiones decidibles, por ejemplo, cuando se aplicaban las leyes, los veredictos sí eran decidibles y afectaban entonces algunos otros elementos que se encontraban en el contexto y donde el raciocinio no era suficiente. ¿A qué traigo a colación esto? ¿Sí? Porque para nosotros el concepto de sabiduría parece que es un concepto ya muy ajeno, que encontramos únicamente cuando acudimos a lo que son la filosofía clásica. Sin embargo, parece
que para Liebman era necesario remontarnos a este concepto de sabiduría, de una manera no enunciada, pero parece que era volver a acudir a él. Si nosotros buscamos la sabiduría, el concepto de sabiduría en los diccionarios, es curioso porque nos vamos a encontrar con que es el uso del juicio inteligente, es la elaboración y la práctica del buen juicio, es el juicio templado por la experiencia. Entonces aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Que la sabiduría nos está hablando ya de lo que es un buen juicio, ¿sí? Y entonces la sabiduría es el producto de ejecutar buenos juicios en nuestra vida, ¿sí? Necesitamos, antes de dar un concepto de lo que es pensamiento crítico, vamos a meternos con sus características, con su procedimiento, con sus rasgos para poder entenderlo y a partir de ellos ya poder dar un concepto, ojo, desde la línea de investigación de Liebman, porque lo del pensamiento crítico está muy en boga actualmente, ¿sí? Y son diferentes los enfoques, diferentes los conceptos que nosotros encontramos él. Entonces, el que vamos a utilizar nosotros es a partir de la línea de investigación de Liebman, ¿sí? Esto queda abierto a otras posibilidades y a otros conceptos. Primero vamos a afirmar que si gustas ya pasar la diapositiva del pensamiento crítico, vamos a abordar que el producto del pensamiento crítico son los juicios. Pero no se trata de cualquier juicio, sino que se aboga por un buen juicio, como lo habla el concepto de la sabiduría. ¿Qué es tener un buen juicio? ¿Qué es elaborar un buen juicio? ¿Qué es usar y aplicar un buen juicio? Primero vamos con que un juicio es una postura, es una opinión, una estimación o una conclusión sobre un tema, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros elaboramos juicios es porque lo gestamos a partir de un proceso de investigación, ¿sí? Todos, digamos, todos los productos finales de una investigación es un juicio, ¿sí? Estos juicios que nosotros elaboramos es donde nosotros juntamos lo que son los conocimientos previos que tenemos y también nuestra experiencia, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos esto, entonces elaboramos lo que son los juicios. Por ejemplo, un arquitecto no solamente elabora planos, sino que un arquitecto también en el momento de analizar alguna obra, ¿sí? Establece juicios, ¿sí? sobre la obra analizada. Un arquitecto también para defender a su cliente utiliza juicios, elabora juicios. Un médico cuando realiza un diagnóstico y realiza lo que es la medicación, también está él elaborando juicios. Nosotros, por ejemplo, cuando analizamos una situación moral, también estamos analizando a partir de juicios. Claro, cada uno de estos casos tiene diferentes juicios. En este caso podemos estar hablando que estamos utilizando un juicio moral ante una situación moral. Aristóteles decía que existían tres tipos de juicios, los que eran los prácticos, los productivos y lo que eran los juicios teóricos. Y todos ellos nos llevaban a desempeñar una vida de una manera sabia, ¿sí? Los juicios pueden ser actos del habla, cuando yo afirmo algo, ¿sí? Puede ser una acción, por ejemplo, un gesto también puede ser un juicio, ¿sí? Si yo estoy hablando con alguien y hago esto, estoy también elaborando un juicio porque estoy mostrando una postura, ¿sí? Los juicios también son creación. Por ejemplo, podemos hablar de que cuando nosotros elaboramos o leemos una metáfora, la metáfora también es un tipo de juicio, ¿sí? Cuando Octavio Paz decía, abrazo nudo de dos soledades, es un juicio. Cuando nosotros acudimos al uso de una ecuación, es un juicio que ya estaba previamente establecido. Claro, el gesto, la metáfora, la ecuación, corresponden a ciertos procesos y entre ellos son procesos diferentes y son elaborados con criterios
y con instrumentos y procedimientos adecuados para cada uno de ellos, ¿no? Estos son los juicios. Pero ahora, ¿cuándo estamos hablando nosotros de un buen juicio? Un buen juicio es aquel que está elaborado con destreza, que está guiado o facilitado por instrumentos y procedimientos apropiados, ¿sí? Nosotros estamos muy en constante contacto con juicios. Cuando nosotros vemos una película, por ejemplo, una película ya es un juicio, ¿sí? Que el productor está tomando con respecto a un tema. Nosotros nos acercamos también a un libro, a una obra literaria, y también estamos ante un juicio, ante una postura, ¿sí? Entonces, y nosotros a veces leemos críticas de un libro, de una novela, de un poema, y nosotros decimos, fue una buena crítica. Está elaborada por un buen crítico. Entonces, nosotros podemos tener esta capacidad de evaluar lo que es un buen juicio, ¿sí? Y lo que es un mal juicio. Si nosotros decimos, por ejemplo, esta fue una buena crítica, al decir que fue una buena crítica ya estamos elaborando un juicio. O al decir, este crítico es muy chafa, entonces también estamos elaborando un juicio sobre el crítico que elaboró la crítica. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero aquí enfatizar es que el pensamiento crítico es no solamente un pensamiento aplicado, ¿sí? Sino que también es un pensamiento que puede ser evaluado, ¿sí? Y para que se genere esta evaluación, vamos a ver qué es la crítica de una crítica. Cuando nosotros elaboramos la crítica de una película, estamos elaborando lo que es un pensamiento crítico de otro pensamiento crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico también responde a lo que es un proceso, ¿sí? A un proceso, produce una evaluación, pero también está sujeto a ser evaluado, ¿sí? Más que un pensamiento crítico, más que entender aquello, va a producir algo, en este caso una crítica, y esa crítica se crea y se hace con respecto a diferentes juicios, ¿sí? El producto del pensamiento crítico siempre será razonable, debe de ser razonable, es decir, debe de tener razones donde fundamentarse. El resultado del pensamiento crítico, como lo dijimos, es un juicio, pero también necesitamos la práctica de ese pensamiento crítico, que es en esta producción de un nuevo producto crítico. Esto lo abordaba incluso Kant en el libro de qué es la ilustración, ¿sí? De que necesitábamos nosotros, por medio del pensamiento autónomo, acercarnos, ¿sí? Acercarnos, pero de una manera crítica, ¿sí? A un libro, ¿sí? A un dictamen médico. Bien. Cuando nosotros hablamos de que el pensamiento crítico va a tener una postura crítica con respecto a otra crítica, debemos de saber que esta debe de ser una interpretación responsable, ¿sí? Y para esto necesitamos responder a un proceso, porque eso es bien importante. El pensamiento crítico trae consigo un proceso. Como decíamos, no es nada más el surgimiento de un tipo de pensamiento, sino también recibe lo que es un proceso. ¿Cómo es este proceso del pensamiento crítico? Si le damos a la siguiente diapositiva. Primeramente, el pensamiento crítico se basa en criterios, ¿sí? A la siguiente, por favor. Aquí ya tenemos otro concepto, ¿sí? ¿Qué es un criterio? Un criterio es una regla o un principio usado en la formación de un juicio. Sin embargo, si este criterio está utilizado de una manera fundamentada, estructurada, si es un criterio fiable, ¿sí? Si es pertinente, convincente,
con una validez, entonces estamos hablando de que va a generar un buen juicio, ¿sí? El que se elabore el buen juicio es cuando se tiene esta habilidad y esa destreza en escoger cuáles son los criterios más adecuados para lo que estoy evaluando. Y eso es lo que buscamos gestar en el niño, que cada que él elabore un juicio, una postura sobre un tema, escoja estos criterios como los más adecuados para evaluarlo, ¿sí? Sí es, ¿por qué? Porque el pensamiento crítico siempre tiene que ser bien fundamentado, bien estructurado, tiene que ser un pensamiento fiable, defendible, convincente. Y esto nos va a dar la oportunidad de diferenciarlo de un pensamiento no crítico. ¿Cómo es un pensamiento no crítico? Pues obviamente todo lo contrario. Es un pensamiento elaborado de una manera ligera, de una manera irresponsable, que no es fiable, no está estructurado. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablo de que en el pensamiento crítico es defendible, porque claro que cuando yo expongo mi postura acerca de un tema, soy vulnerable a estar en el error. Entonces, la única manera en que yo puedo defender, sustentar lo que yo acabo de decir, y aquí es algo muy importante, es por medio de las razones. Entonces, si estamos diciendo que un juicio puede ser evaluado mediante, es producido por criterios, pero también es evaluado mediante criterios, entonces yo tengo que defender ese juicio que yo estoy elaborando. Pero para poderlo defender, yo tengo que mostrar las razones donde yo estoy fundamentando ese juicio que estoy elaborando. Y estas razones van a traer insertas de una manera los criterios que yo utilicé para elaborarlo. ¿Cuál es la relación entre lo que son una razón y lo que es un criterio? Pues que el criterio es un tipo de razón particularmente fiable. ¿Sí? Cuando yo defiendo mi juicio, por medio de mis razones tengo que mostrar que es viable, que tiene cierta validez, ¿sí? Y con respecto a mi defensa, va a tener, por ejemplo, en este caso, una aceptación dentro de la comunidad de indagación. De indagación. La viabilidad y la pertinencia con la que yo fundamente mis razones, eso es lo que va a hacer que mi juicio muestre también cierta objetividad y que los de comunidad de indagación lo puedan considerar, ¿sí? Entonces, bueno, con todo esto podemos afirmar que entonces el producto del pensamiento crítico es el buen juicio. Y este buen juicio fue por medio de lo que fue un proceso, ¿no? Los juicios que nosotros generalmente usamos, ¿sí? Son juicios, pues, tienen diferentes clasificaciones, ¿no? Podemos utilizar lo que son juicios prescriptivos, descriptivos y evaluativos. Por ejemplo, un arquitecto juzgará una obra, realizará juicios con respecto a esa obra utilizando criterios de utilidad, de seguridad y de belleza. Entonces ya estamos hablando de que está utilizando cierto tipo de criterios, ¿sí? Un abogado, por ejemplo, bueno, un juez cuando realiza su acto judicativo, entonces utiliza criterios de legalidad o de ilegalidad, ¿sí? Los pensadores tienen que fundamentar sus juicios utilizando criterios de validez, de evidencia y de consistencia. Los criterios, cuando nosotros nos acercamos a un objeto, a un fenómeno sobre el cual nosotros queremos realizar un juicio, tenemos que exponer los criterios con los cuales nosotros lo estamos evaluando, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengan más validez nuestro razonamiento. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Es un tema un poco pesado, sí. ¿sí? Sí, por ejemplo, aquí, o sea, enfocándonos a los niños, ¿no?
por ejemplo, ¿cómo un niño, o sea, que está formando su criterio puede, o sea, puede pensar o se puede cuestionar, ¿no? Así como de, puede ser real una cosa si no se puede ver o tocar. O sea, cuando existe ese tipo de pregunta, un niño, o sea, cuando quiere hacer su criterio, ¿cómo lo va a saber si no sabe si una cosa es, o sea, si se puede ver o tocar? O sea, mi pregunta sería, ¿puede ser real una cosa si no se puede ver o tocar? Por supuesto. Por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo que es uno de Ajá, los, es un tema tan controversial y que existe tanto en los niños, ¿no? El tiempo, ¿cómo puedo yo creer que existe el tiempo si existe el tiempo si ninguno de mis sentidos lo puede captar? Sin exactamente. embargo, saben que ellos eran bebés y que dejaron de ser bebés y que el año pasado Entiendo. cumplieron 10 años y ahorita van a cumplir 11. Entonces, para ellos la experiencia temporal es real, simplemente la cuestión del día. ¿Sí? La cuestión del día para ellos saben perfectamente cuando ya es hora de salir de la escuela y están felices porque ya se van a casa. Por mucho que muchos de ellos no usan reloj, porque claro, no tienen una edad de usar reloj, la experiencia temporal está presente en ellos. Sí, 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 es con lo que lo relacionan para ir Uh -huh. diferenciando. Claro que aquí vamos a hablar de un tema tan abstracto que es la cuestión del tiempo y entonces pues no vamos a poder con los niños utilizar otro tipo de discursos más que el que ellos nos genere y también tenemos que saber a dónde vamos a enfocar esa reflexión sobre si el tiempo existe o no existe, si el tiempo pasa o no pasa o si nosotros pasamos en el tiempo. Sí. Sí, 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 es un papel fundamental el que cumple el guía en todos este tipo de cuestionamientos que puedan surgir de los menores, está claro. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acercarlo para que ellos puedan elaborar un juicio sobre si el tiempo existe, si no existe, si es estático, si es movible. Nosotros tenemos que acercarle los criterios pertinentes para que ellos puedan fundamentar el juicio que van a elaborar. Por ejemplo, en este caso podemos hablar de principios, de leyes, ¿sí? Para que ellos Sí, se sí, acerquen a esa experiencia temporal, o también podemos acercarlos con otro tipo de criterios que atañen a la cuestión biológica, ¿no? Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer como guías es que el alumno sepa qué tipo de criterios va a utilizar para elaborar sus juicios y que sean los juicios más pertinentes que ellos puedan generar. Y esto lo vamos a ver porque en el momento en que tú le pides las razones y el niño te las expone, en ese momento vamos a poder nosotros visualizar cuáles fueron los criterios que utilizaron ellos, porque los van a defender. Y no nada más, no es en una forma de ataque, ¿sí? Es en una forma de convencimiento. Convénceme de que tu juicio es verdadero. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de razones. Voy a exponer las razones que fundamentaron esos juicios. Y a partir de ese juicio, que ahorita nada más está asignado como juicio, vamos a poder, por su defensa, por la validez de los criterios, por la pertinencia del uso de ellos, vamos a poder considerar si se trata de un buen juicio el que acaba de elaborar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los criterios que generalmente utilizamos para elaborar juicios, hay una taxonomía, ¿sí? Hay una taxonomía que tiene Lippmann, ¿sí? Que podemos hablar de que son estándares, de hecho ahí vienen, pueden ser entre muchos, ¿eh? O sea, todos estos son ejemplos, pero son mucho más los criterios. Pueden ser estándares, pueden ser leyes, estatutos, reglas, ordenanzas, preceptos, requisitos, estimaciones, parámetros, principios, supuestos, definiciones, resultados experimentales, observaciones. Pero todos estos criterios nosotros tenemos que enseñar al niño a que seleccione de esta cajita cuáles voy a utilizar yo para analizar tal o cual cosa y a partir de ahí para poder elaborar nuestros juicios. ¿Sí? Ahora bien, todos estos criterios que estamos mencionando son instrumentos de la racionalidad, ¿sí? Que mejoran la capacidad del pensar del alumnado. ¿Por qué? Pues porque obviamente vamos a enseñarles a fundamentar en razones más sólidas sus opiniones, ¿sí? Y sobre todo, aquí es algo bien importante,
los vamos a enseñar a pensar por ellos mismos. Porque nosotros tenemos, lo que decíamos hace un momento, nosotros tenemos una crítica, y si nosotros nos acercamos a esa crítica, con una actitud crítica, vamos a realizar otra crítica de la crítica. Entonces ya no estoy repitiendo, ¿sí? Ya estoy creando mi propio juicio a partir de mí misma. Otra de las características del pensamiento crítico es que es autocorrectivo, y esto lo habíamos mencionado, que es una de las bondades que posee el programa de filosofía para niños. Podemos pensar sobre nuestro propio pensamiento, podemos enjuiciar nuestros propios juicios, y la mayoría de las veces que nosotros lo hacemos con nosotros mismos, lo hacemos de una manera crítica. No la identificamos de esa manera, pero lo hacemos de una manera crítica, ¿sí? De hecho, para Peirce, el rasgo más característico de la investigación es que su objetivo era descubrir en su propia debilidad y rectificar lo que es erróneo, identificar sus posibles falacias, ¿sí? Y no nada más identificar que me equivoqué, sino también cómo la equivocación puede ser tanto en el producto final como en el procedimiento. Tengo que identificar dónde me equivoqué. Y a través de esta identificación tengo que actuar como autocorrigiéndome, que eso es una de las bondades. Y eso es una de las características muy importantes del pensamiento crítico. En este caso de filosofía, sí. Disculpa que te interrumpa. Aquí hay una pregunta, por ejemplo, que dice, ¿cómo podemos ayudar a los niños a desarrollar un pensamiento crítico? Ayúdalos a seleccionar los criterios más adecuados para elaborar nuestros críticos y también para exponer de una manera más viable las razones que fundamenten esos juicios. Y nosotros podemos verlo porque hay ciertos comportamientos de los niños que nos dejan ver si en verdad estamos enseñando el pensamiento crítico. Por ejemplo, en la autocorrección, ¿no? En la autocorrección, si el niño empieza a detectar errores en su forma de pensar y en los de los demás y busca corregirlo, nos está hablando de que estamos desarrollando esta cuestión del pensamiento crítico, que es la autocorrección, ¿sí? Cuando aclara expresiones ambiguas, por ejemplo, también, cuando clarifica expresiones vagas, cuando pide razones, esto es bien importante, cuando el alumno le pide razones a los mismos participantes de la comunidad de indagación, incluso le dice, ¿qué criterios utilizaste? Estamos hablando de que estamos desarrollando el pensamiento crítico del niño. No queremos nosotros enseñarles el producto final, porque entonces entraríamos dentro del juego del adoctrinamiento. Nosotros lo que queremos es que desarrollen esta habilidad, esta criticidad en ellos para acercarse a un objeto, para evaluar un fenómeno. Sí. Exacto. De hecho, ya tenemos mucha participación aquí en el chat, tenemos otras 5 preguntas, entonces, usted diga. ¿Me voy rápido y termino con pensamiento crítico? Siempre nos come el tiempo, entonces, exacto. Si quiere, termine esta presentación y ya. El pensamiento crítico siempre va a mostrar sensibilidad por el contexto. ¿Se acuerdan que les había dicho en la primera sesión que Filosofía para Niños busca generar personas razonables más que racionables? Aquí es donde se gesta esta sensibilidad por el contexto, ¿sí? Porque el pensamiento hábil, que es el pensamiento crítico, en el momento de seleccionar las características con las cuales tiene que analizar un objeto, tiene que considerar los elementos contextuales que circundan a ese fenómeno, incluso los que los produjeron, ¿sí? Para que podamos considerar, por ejemplo, ciertas circunstancias externas, ciertas irregularidades, ciertas condiciones excepcionales del fenómeno o de la cosa puesta en cuestión, ¿sí? Porque obviamente tienen limitaciones especiales, tienen contingencias, restricciones. Y entonces ahí donde la racionalidad no tiene cabida, o tiene una cabida limitada, es donde nosotros, por medio del contexto, tenemos que aplicar la cuestión de la racionalidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a analizar un poema, no lo puedo analizar con criterios lógicos, porque las licencias de funcionamiento del discurso literario le permiten romper incluso con
con estas cuestiones sintácticas, semánticas, morfológicas. A mí me encanta Dom, y a Dom en uno de sus poemas dice, este amor diciembremente terminado. La palabra diciembremente no existe. Entonces no podemos analizarlo a través de criterios semánticos, de criterios morfológicos, sintácticos, sino a través de ese lenguaje poético y la licencia que él tiene para hacer estas modificaciones. Esos son, digamos, como los elementos externos, la sensibilidad al contexto, y esto es bien importante, porque, por ejemplo, cuando nosotros afirmamos, ¿sí? Él es un mentiroso, tendremos que ver esa mentira, dónde sucedió. El doctor es un mentiroso porque le dijo a un enfermo en fase terminal que no se iba a morir. La sensibilidad al contexto nos tendría que dar ese juicio para poder opinar sobre ese suceso. Bien, vámonos con las preguntas. Vale, vale. La segunda pregunta del día de hoy, hecha por Paola Lee, dice, ¿cómo diriges a un niño para que llegue a un juicio crítico? Es que no lo tienes que dirigir, lo tienes que lanzar. Porque el pensamiento crítico incendia ese pensamiento. Es como esa catapulta, así como la que te lanza. ¿A dónde va a llegar él? Es a donde él quiera, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus habilidades, a donde él llegue. Lo que decíamos anteriormente, la educación, exactamente, la educación tradicional te presta para marcar el fin donde tú quieres que llegue el niño. Entonces, tú lo vas conduciendo por ese caminito. No, filosofía para niños está al inicio. Tú le quieres, es como si tú prepararas a un niño en una mochilita, le metieras todos estos criterios, ¿sí? Para que ellos elaboraran un juicio y lo dejaras andar por sí solo. ¿A dónde va a llegar él? No sabemos a dónde va a llegar. Lo que sí sabemos es que nosotros en un inicio lo capacitamos, le dimos las habilidades, las herramientas necesarias, adecuadas, para que el fin al que él llegue sea el fin más óptimo. La tercera ¿Sí? otra pregunta es de Juana Sedujo, que dice... No te escucho. A ver, ¿ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? Sí. Ah, ok. La siguiente ¿Sí? pregunta dice, ¿a qué edad empiezan los niños a generar pensamiento crítico? Desde que ya poseen un lenguaje articulado, el niño ya emite juicios. Sí, ya te puede decir, no me gusta la película del Rey León. ¿Sí? Dependiendo también, esto es importante, que el pensamiento crítico, obviamente en los primeros años no va a tener todos estos elementos, ¿sí? Sino va a tener estos elementos hasta en el momento en que nosotros se los otorguemos. Si yo tengo un niño de 3 años y me dice, la película de Blancanieves es fea, pues yo le voy a decir, ¿por qué es fea? Y entonces el niño me puede decir cuáles fueron las razones. Fíjate qué bonito, desde pequeñito te dan razones, ¿sí? Es fea porque es aburrida, y entonces tú le empiezas a preguntar, pero también tú tienes que conducirlo, ¿sí? No sé, si te dice es fea porque no es divertida, ¿y por qué no es divertida? Porque no hay monstruos ni tal. Entonces tú puedes ayudarlo a saber que ese tipo de películas no tiene por qué tener monstruos, y también por qué no forzosamente lo divertido tiene que ir con monstruos, ¿no? Pero esto es como muy subjetivo, porque estamos hablando de que no todos los niños tienen un acercamiento con un lenguaje más completo, más complejo y completo en sus primeros años. Cuando el niño empieza a realizar una crítica desde muy pequeño, sin embargo, no podemos hablar de que esté elaborando buenos juicios, ¿sí? Que a lo mejor sí son, si te los fundamenta bien, sí son, sino que nosotros tenemos que conducirlo. Incluso vamos a pensar que ese niño ya tiene 50 años, todavía ese camino tiene que seguirlo andando, porque esto nunca se acaba. La vida es un constante aprendizaje.
Lo que nosotros estamos haciendo es habilitarlo para que lo desarrolle de acuerdo a su edad lo más perfecto posible. Y que no repita discursos, porque eso es sobre todo una de las cosas que busca el pensamiento crítico, que no repita discursos. Decía Liefman que el pensamiento crítico nos ayuda al lavado de cerebro que tanto se da. Nos cuida de ese lavado de cerebro. Otra pregunta, o nos vamos con pensamiento creativo. Pues hay bastantes preguntas. Hay 1, 2, 3, 4, 5 preguntas más. Hay bastantes. ¿Qué hacemos? Porque yo quería terminar, bueno, a partir de ahí, ¿qué podemos decir que es un pensamiento crítico? Si me regresas a la primera diapositiva, nada más para cerrar esto de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un proceso complejo, ya vimos sus características, que busca la mejora de la habilidad crítica del individuo, así como la generación de un pensamiento autónomo y la mejora de la razonabilidad. ¿Qué otra pregunta tienes o cómo la hacemos o nos vamos con pensamiento creativo? Porque nos falta pensamiento creativo y pensamiento cuidadoso, que es mi favorito. No, no es cierto. Pues si quieres, termina tu presentación porque de hecho nos quedan 15 minutos y yo creo que al final vamos a intentar abarcar las preguntas para que termines tu tema, porque todas las sesiones los hemos cortado. Son muy amplios sí. Los temas, son como de reflexión, ¿no? El pensamiento creativo, bueno, aquí es importante que cuando viene Lippmann y nos da una definición de pensamiento creativo, dice, el pensamiento, a ver, hay una pregunta, ay, se me fue. El pensamiento creativo es el pensamiento que conduce al juicio orientado por el contexto autotrascendental y sensible a criterios. Y entonces ahí nos quedamos, ¿cómo? ¿Me repetiste lo de pensamiento crítico? ¿Sí? Porque vemos que es muy parecido, ¿no? Decimos, parece que me está extendiendo el concepto de pensamiento crítico con pensamiento creativo. Bueno, ¿por qué? Porque pensamiento creativo y pensamiento crítico tienen elementos similares, pero organizados de una manera diferente. Por ejemplo, el pensamiento crítico y también el pensamiento creativo buscan el juicio, y los dos tienen megacriterios que conducen su investigación. Por ejemplo, el pensamiento crítico, este megacriterio es la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y en el pensamiento creativo, este megacriterio es la búsqueda del significado, ¿sí? Podemos decir que los dos utilizan criterios, sí, aunque son criterios contrastados. Por ejemplo, el pensamiento crítico es autocorrectivo y siempre busca evitar el error y la falsedad, a diferencia del pensamiento creativo, el cual es autotrascendental y se interesa más por la globalidad y por la invención, ¿sí? El pensamiento creativo busca trascenderse a sí mismo, mientras que el pensamiento crítico busca autosuperarse. El pensamiento creativo es sensible al contexto, vimos que son unas características de su procedimiento. Sin embargo, el pensamiento creativo se rige por el contexto, ¿sí? Esto no quiere decir que el pensamiento creativo no sea crítico o irracional, o que se despreocupe por la verdad. No es así, ¿sí? Sino que los intereses que lo rigen a él no son intereses analíticos y la verdad no es un concepto prioritario para él, ¿sí? Incluso a veces se sale de esta verdad, la mayoría de veces sí, está en contra de esta verdad, se sale de esta verdad, ¿sí? Los dos tienen una relación generativa. Por ejemplo, habíamos visto que si nosotros consultábamos una crítica de un libro, nosotros generábamos una crítica de la crítica, es decir, el pensamiento creativo generó en mí una reacción de una crítica, y en el caso del pensamiento creativo también una obra de arte, por ejemplo, es generativa porque genera una reacción en quien la contempla, ¿sí?
esta misma reacción puede ser la respuesta de otra obra de arte. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el arte de Goya, claro que le encontramos ahí influencia de lo que fue Velázquez, ¿no? Entonces, la obra de Velázquez generó ciertos aspectos de la obra de Goya, y supongo que la obra de Goya también va a generar, ¿sí?, en nuevos artistas. Entonces, a mí lo que me gusta es que Lippmann decía que con todos estos, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico funcionaban como dos piernas, ¿sí? Iban caminando un camino a la par. Aquí traigo una cita de él porque dice: no hay pensamiento creativo que no venga traspasado por los juicios críticos, así como no hay pensamiento crítico que quede al margen de los juicios creativos. Entonces, entre ellos mismos establecen una relación dialógica, como dos manos. Mientras una mano está sosteniendo el papel, la otra mano está realizando estos cortes, ¿no? Este corte. Es una acción que están realizando los dos elementos. Lo mismo pasa con el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Pero mientras el pensamiento crítico avanza, decía, esto también es muy bonito de Lippmann, decía: mientras avanza mecánicamente y rutinariamente como un tren sobre las vías de una manera lineal y explicativa, bajo formas computacionales, decía Lippmann, con respuestas cuantitativas y expositivas, el pensamiento creativo era esa ave que impulsaba el vuelo, ¿sí?, de una manera diferente, ¿sí?, pero los dos sucediendo en la misma acción. En esta relación dialéctica que se establece entre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, sí hay ciertas cuestiones que lo condicionan a la creatividad, ¿no? Este tren avanza linealmente, ¿sí?, de una forma computacional, de una forma cerrada, y dice vuela. ¿Por qué? Porque aquí hay dos ejes primordiales del pensamiento creativo que no tiene el pensamiento crítico: el descubrimiento y la invención. El descubrimiento es el punto donde empieza el asombro, la admiración, la perplejidad, sobre todo en el niño, ¿sí? El fenómeno está oculto, me estoy viendo así como que muy Gadamer. El fenómeno está oculto, pero de pronto se nos muestra, de pronto se le muestra al niño y el niño lo descubre, hace este descubrimiento a través de su experiencia, y esta experiencia del descubrimiento es la experiencia fundante del pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando se le muestra el fenómeno, él activa su capacidad de asombro. Y como primer momento, si el niño se le muestra, se asombra del fenómeno, y como primer momento empiezan a operar una serie de acciones cognitivas, de reacciones cognitivas por darle explicación a ese fenómeno, ¿sí? Lo trata de entender la problemática que hay en él y busca entenderlo. ¿Cómo lo busca entender? A través de una postura original, de una inventiva y de una inteligibilidad. Ahora, estos descubrimientos... Sí, perdón, te escucho. Por ejemplo, en esto que estabas diciendo, pues pueden entrar, por ejemplo, el arte y la ciencia, ¿no? Que nos permiten expandir todo lo del pensamiento para la creatividad. Qué bueno que me haces esa observación, Maripaz, porque generalmente nosotros pensamos que la ciencia no tiene creatividad, porque pensamos que la creatividad es la manipulación de los materiales, de los elementos, ¿no?, para crear una obra. Ojo, sí, pero también va más allá. Claro que la ciencia tuvo inventiva, por supuesto que es inventiva y por supuesto que es creativa, ¿sí? Cada una de estas leyes, cada uno de estas teorías científicas, hubo todo un proceso de tratar de entender un fenómeno, de explicarlo, ¿sí?
a través de estos procedimientos, como dijimos, de la inventiva, de la originalidad y de la inteligibilidad, ¿sí? Entonces, este momento de invención y este momento de creación, el momento de invención es el origen del descubrimiento, ¿sí? Es el momento de invención, es esta búsqueda de ese algo. Y el descubrimiento es exactamente, lo encontramos. ¿Por qué? Porque la invención es un proceso intangible, es un proceso imaginativo, ¿sí? Del pensamiento. Y en cambio ya el descubrimiento se manifiesta en lo tangible, en lo observable, en lo referencial del pensamiento. Sin embargo, cuando se junta invención y descubrimiento, viene la creación, ¿sí? La obra, el producto de este pensamiento creativo. 3 aspectos importantes del pensamiento creativo es la generatividad, que lo habíamos comentado, la amplificación y la ruptura, ¿sí? Habíamos dicho que la generatividad es porque exige aquí está exactamente, porque exige una reacción, ¿sí? Exige una reacción del otro y no solo del juicio de quien lo está creando, sino de también quien lo está inventando, quien lo está también mirando y quien lo está también descubriendo, ¿sí? Es amplificativo porque rompe sus fronteras, ¿sí? No se queda únicamente con lo dado, con lo expuesto, sino que va más allá de todo esto, ¿no? Lleva la ampliación de pensamiento, lleva a trascender la propia experiencia, a imaginar posibilidades que no están en la realidad, ¿sí? Y que no nos rodean. Y es ahí donde radica esta cuestión imaginativa del pensamiento creativo. Si el pensamiento crítico son los datos duros, las lógicas, las reglas, el pensamiento creativo tiene la generalización, tiene las analogías, tiene las hipótesis, tiene las metáforas, porque él va más allá de la información dada, propone algo aparte de la información dada. Y esto es muy importante porque también pensar a través de metáforas, pensar a través de analogías generan el buen pensar también. ¿Por qué? Pues porque simplemente cuando tú elaboras una metáfora, hay un proceso muy complejo de síntesis y de referencia. Es cuando tú realizas una metáfora, estás haciendo en una comunión campos incompatibles de la realidad. Entonces también a veces lo queremos dejar nada más al uso de estos instrumentos como parte de como restringido a cierto lenguaje poético, al lenguaje literario. No. En la realidad, en la convencionalidad, en el mundo del diario, está plagado de metáforas, ¿sí? Y estas metáforas también permiten una visión más profunda en la comprensión de los fenómenos. Amplía el campo de la inteligibilidad y hace verosímil, esto es importante, hace verosímil el campo de lo que consideramos como falso a través de nuevas propuestas de lógica, porque esto es importante. El pensamiento creativo propone su propia lógica para sus explicaciones, ¿sí? Hay una ruptura, ¿por qué hay una ruptura? Porque sobre todo esta ruptura la podemos observar nosotros en la comunidad de indagación cuando se da este proceso cognitivo individual y que es independiente, que es único, ¿sí? Esta ruptura se da con la uniformidad porque ahí sí se mantiene lo que es lo autónomo, lo que es personal y lo que es independiente. Y me vas a matar como cada martes. Nos quedan 2 minutos, por así decirlo, si no es Sí. que nos pasamos un poquito y sé que te falta el pensamiento cuidadoso. Y de hecho también, en serio, tenemos demasiadas preguntas, entonces... Ay. Vámonos no sé con preguntas para terminar. Vámonos con preguntas y híjole, sí es que son temas muy amplios, pero bueno. Sí. Y el pensamiento cuidadoso lo abordamos en la siguiente sesión, que es mi favorito, porque es donde está la ética del programa de filosofía para niños.
Ok, la siguiente pregunta que teníamos era, ¿las respuestas completas impulsan al pensamiento crítico? Es decir, ¿el acostumbrar a los niños a no responder sí o no ayudaría a generar este pensamiento crítico? Por supuesto, las preguntas, este tipo son preguntas cerradas. Las preguntas cerradas no tienen participación en lo que es un proceso de investigación, ¿sí? Incluso nosotros, cuando nosotros elaboramos las preguntas como guía, tenemos que ser muy audaces para que estas preguntas me exijan una respuesta amplia, ¿sí? Y me muestren sobre todo los juicios que están elaborando los niños. Las preguntas cerradas con un sí o no no sirven más que para generar datos estadísticos, nada más. Nada más, ok. La siguiente pregunta es, ¿hay respuestas correctas en filosofía para niños? Y la otra es, ¿se puede llegar a un mal juicio, pero bajo criterios adecuados? No hay respuestas correctas en filosofía para niños, ¿sí? Pero sí